Buenas noches, bienvenidos a todos. Formo parte de del Consejo Directivo de la Asociación Japonesa en Argentina y tenemos el enorme placer de presentar hoy a un integrante muy ligado a la Asociación Japonesa, a la música japonesa, a pesar de su nombre, Bruno Cecconi. Un apellido bien tano, pero que además, esto sale un poquito del tema, para mí es una emoción muy especial, porque yo a Bruno Cecconi lo conocí hace más de 20 años, en el 1999, cuando organicé unas jornadas para el Foro Latinoamericano de Educación Musical, Músicas del Mundo. Y Bruno integraba la música gallega, del Centro Cultural Gallego, ¿no? Era así, Bruno, y él tocaba la gaita. Y después, Música del Mundo, había grupos de alguien que hablaba de la música de Grecia, perdón, de Israel, alguien que de la música india, eran todos argentinos, pero que por distintas razones estaban ligados a músicas de distintos países del mundo. Este es el DVD en donde está Bruno tocando la gaita y está un grupo que en ese momento convoqué hace más de 20 años, Mukaito Taiko, que para mí fue el primer grupo de tambores japoneses que conocí. Bueno, esta noche tenemos el enorme placer de contar con Bruno Cecconi, que además estudió en la Universidad de El Salvador, hizo los estudios orientales, y hiciste la licenciatura también, ¿no? En estudios orientales, Bruno. Exacto. Bueno, como dije hace un ratito, lo conocí tocando la gaita porque integraba ese grupo. En algún momento se fascinó con los tambores japoneses e integró el grupo de Mukaito Taiko. Después, con el tiempo, creó su propio grupo, Buenos Aires Taiko. Enseñó y enseña Taiko en distintos lugares, incluido la Asociación Japonesa. También formó grupos en Santa Fe, Jujuy, La Plata, etc. Y también participó cuando la Asociación Japonesa cumplió 100 años de la colectiva japonesa, hizo unas jornadas en Tucumán y Bruno Cecconi viajó con su grupo de tambores para mostrar el arte de los tambores japoneses. Es socio y colaborador del AJA. En este caso también presento a Ari Kaplan Nakamura, que tiene como segundo apellido el mío, porque me parece que es mi hijo mayor, entonces, bueno, los dejo a ustedes, Bruno Cecconi dialogando con Ari Kaplan Nakamura. Adelante. Buenísimo, muchas gracias, señora vicepresidenta de la AJA, un gusto verla. Estamos a pocas cuadras, pero nos vemos poco porque así nos cuidamos un poco más. Bueno, muchas gracias. Bruno, una alegría verte, hace años que no nos veíamos. Por lo menos te veo ahí con ese fondo genial de taikos. No cabe duda de que armaste una escenografía espectacular o realmente tu pasión es el taiko. Y sin duda me inclino por la opción 2. Es mi escenografía, incluso para cursado en mi actual carrera, que es Derecho, así que me ven los tambores ahí atrás y estoy en el lugar más cómodo del dojo, así que por eso está esa escenografía. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Bruno tiene una carrera impresionante dentro de la música y otros aspectos de la vida. Para mí, aparte de ser una persona, es un personaje muy interesante.
muy divertido, sorprende, no deja de sorprender a lo largo de la vida las cosas que va haciendo, es súper activo, y viene a contarnos hoy sobre todo del taiko, pero bueno, por ahí van a ir saliendo algunos chispazos de otras cosas que ha hecho muy interesantes. Bruno, bueno, nada, contanos, yo estoy acá para facilitar un poco la charla, para facilitar un poco el relato de Bruno, no más que eso, y mostrarles algunos videitos para ilustrar lo que él va a ir contando. Pero bueno, para los que te conocen y para los que no, que nos cuentes un poquito algo inicial. ¿Cómo llegás vos, así si ocurrió desde chico o no, al mundo del arte y al mundo de los japonés? No sé, tenías vecinos tintoreros, floricultores. ¿Cómo te vinculaste con Japón desde tu infancia? Bueno, me mandaste una bien abierta, ¿no? ¿Quién es Bruno? Faltaba que dijeras. Pero bueno, primero, gracias a todos los que están. Hola a todos. Con algunos ya estuvimos hablando un poquito antes. Gracias ahí a la gente salteña que está ahí viendo. Veo a Valeria Ayala ahí oculta en el anonimato. También una egresada de la universidad. Una ex Mucaito, una primera generación de Mucaito y una egresada de la carrera. Bueno, Buenas, ¿cómo va, Valeria? ¿Todo bien? muy bien, todo bien. Bien. Ella se fue a estudiar en la universidad sobre sintoísmo, ¿verdad? Sí, fui con esa meta, pero al final cambié y terminé estudiando la comunidad Nikkei acá en Buenos Aires. Exactamente, tal cual. Che, qué bueno no verte, qué bueno ver tu nombre ahí en un fotoscreen. Ah, y también tocó Taiko en Buenos Aires Taiko, ahora que me acuerdo. Al principio. También, sí, también, al ¿Verdad? principio, tal cual. Continúe con lo suyo, señor. Bueno. Bueno, saludos a todos. Ante la pregunta de Ari, voy a tratar de ser sintético, pero de chico, desde los 6 años hice karate, ¿no? Y desde muy temprano, no sé, 12, 13 años, me aficioné a la literatura mitológica, por decirlo así, del mundo antiguo. Y ya para mi adolescencia, podríamos decir que encaré más para China, Japón, ¿no? Así que desde los 12, 13 años, empecé a consumir como mucha cultura de películas de artes marciales, tanto chinas como japonesas de samurái. Venía haciendo artes marciales. Y aparte, por otro lado, tenía como una especie, un costado, por decirlo así, intelectual, es decir, de leer sobre todo mitologías. Llegué a ser como más, mi interés lo llevé a las mitologías comparadas. Y digamos que estos intereses precoces llevaron a que yo terminara estudiando en la carrera Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, en donde estaban tanto Valeria como los primeros integrantes de Mucaito Taiko, y en todo ese interín, desde chiquitito a tocar el primer grupo de taiko de Argentina, también toqué en otros grupos musicales. Fui guitarrista, bajista y baterista de grupos de punk y de música surf. Y también desde ya los 14, 15 años comencé a tocar gaita e instrumentos medievales de Europa. Instrumentos de nombres irreproducibles acá, y había muy pocos grupos de música medieval, por lo cual también tocaban esos grupos. O sea, era músico. Desde muy chico fui músico y me gusta el arte y me gusta particularmente la música. Y podríamos decir que entre los 13 hasta los 24 años o 23 años, que es cuando ingreso a Mucaito, toda mi vida fue leer y tocar música. Y ocasionalmente trabajar también. Lo que pasa es que nos iba muy bien con la música, por lo cual trabajaba de músico. Eso tengo que decirlo. Trabajaba de lo que me gustaba. Así que en los diversos grupos que estuve, organizábamos nuestros recitales, nos iba bien, podíamos vivir de eso, vivir de clases de música, también de guitarra. Así que, bueno, hay un continuum en mi vida, que es hacer lo que me gusta y vivir de lo que me gusta, por lo menos hasta la pandemia. Y llegué a Estudios Orientales en la Universidad de El Salvador, conocí a los integrantes de Mucaito, yo tocaba flautas chinas, necesitaban un flautista en ese momento, flauta japonesa,
y esa fue mi entrada. Y terminé. Muy bien, perfecto. Fuiste sintético, no te lo pedí, pero automáticamente te convocaste a ser sintético. Exacto. Bueno, entonces, y conociste a un grupo de chicas en la Universidad de El Salvador, conformaron o te sumaste, digamos, a Mukaito Taiko, ya fue el inicio en ese momento. ¿Y cómo Sí, llegás al taiko? Porque venís de otros instrumentos, como me exacto. contabas Había, vos. bueno, 3 integrantes, las mellizas Albarracín y Cristian Tesey, que eran integrantes de Mukaito en ese momento. Y bueno, nos hicimos amigos y de esa manera entré a Mukaito. No fue no hay mucho más misterio que ese. Yo ya venía también con muchas pilas tocando música, por lo cual digamos, la aceptación fue muy rápida. Y justo en ese momento Mukaito empezaba como a despegar, a tocar cada vez más, en eventos cada vez más profesionales. Yo ya tenía experiencia en actuar como un profesional ante un evento determinado. Y en ese momento Mukaito se estaba como desamateurizando y empezaba a encarar como, digamos, objetivos un poquito más profesionales. Si bien no llegó a ser un grupo profesional y no hay grupos profesionales en Argentina, y te diría que no hay muchos fuera de Japón, casi semi-profesional, podríamos decir. Así que esa fue mi entrada a Mukaito. Fue como un enamoramiento inmediato. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si te parece, compartimos una partecita de un video del más viejo que me pasaste de Mukaito, para que quienes lo conocieron a Mukaito lo recuerden, y los que no sepan bien de qué estamos hablando cuando hablamos de Mukaito Taiko y los inicios. Bueno, un poquito nomás, para que se queden con las ganas y después googleen y vean más. Contanos este taiko, este estilo de taiko, de dónde viene, porque el taiko es muy amplio. Sí, digamos, el taiko ingresa en Argentina en 1994, cuando el primer grupo, en realidad hubo en el 92, si mal no recuerdo, vino Itetsu Hayashi, traído por el Centro Nikkei en ese momento, y la Japan Foundation, tocaron en un teatro. Ese fue como el primer contacto con este estilo de taiko que estamos viendo, que podemos llamar kumidaiko, o ensamble de taiko. Y además, en la Asociación Japonesa Sarmiento, y luego en La Plata, había algunos tambores, si yo mal no recuerdo. ¿La llave? Yo no subí. Rocío cerró. Bueno, ahí está. Había algunos tambores en algunas asociaciones japonesas, sobre todo asociados a algunos Kenjinkai. Había, por ejemplo, el tambor más viejo que conocemos es del Fukushima Kenjinkai, ¿no? Y algunos los tocaban en algunos proto-bonodoris que se hacían hace muchos, muchos años. Y este estilo que estamos viendo ingresa en el 94 con el grupo original de Mukaito Taiko Okinawa, del Kitanakagusuku Sanjinkai, y llegan como fruto de 2 becarias que habían ido, Claudia Toma y Mónica Giga, a estudiar. Ellos fueron a estudiar una beca de su Sanjinkai, justamente, del Sanjinkai de Kitanakagusuku, y entre todas las actividades que tenían que hacer, hicieron taiko. Ahí pegaron muy buena onda, y el Mukaito Daiko original viajó de
Okinawa, Argentina, formando el Mukaito Taiko actual, ¿no? Todavía sigue, el de acá de Argentina, donándole sus tambores. Ese fue el origen. La característica de Mukaito, uno ya cuando se vuelve un poco más viejo y empieza a estudiar un poco los estilos y cómo se autoperciben o se autopercibían los grupos, es un estilo que se llama champurú. Champurú es un estilo de revuelto de comida que se utiliza en Okinawa, que quiere decir todo mezclado, como un guiso, ¿no? Y el Mukaito original lo que hacía en Okinawa era una mezcla de todo. Tocaban taiko, eisa, que es la danza con tambores okinawense, pero también con tumbadoras, ocarinas, música moderna, etc. Ese fue como el origen, digamos, de Mukaito Daiko Okinawa. Cuando llega acá, solo se desarrolló más lo que es Kumi Daiko, es decir, los tambores en ensamble estáticos, y un poco con algunos temas de eisa, ¿no? El eisa okinawense implica, por lo menos en la versión moderna, que es la que se practica habitualmente, una banda sonora transmitida por parlantes, ¿no? Y por un equipo de audio, y coreografía, o sea, música moderna con tintes folclóricos y con mucha coreografía y danza de los que tocan los tambores. Entonces, eso es lo que hacía el Mukaito Taiko original en Argentina. Y luego sí, hay una decisión, después de Cosquín 98, se separan dos grupos y termina siendo el grupo que se separa, Ryukyuko Kumatsuri Daiko, ¿no? Que solo realizan eisa okinawense, y Mukaito Taiko, que terminó haciendo solamente Kumi Daiko, es decir, tocando con tambores estáticos. Eso fue como el principio del taiko acá en Argentina. Muy bueno, muy claro. Sí, los que conocemos los distintos grupos vemos que tienen estilos totalmente diferentes. La cantidad de miembros también varía mucho. Los espacios donde se fueron presentando también, porque claro, requieren de diferente infraestructura o el despliegue es diferente en cada lugar que habitan, ¿no? Igualmente, bueno, está bueno esto que se fue dando, que se fueron combinando y haciendo cosas en común, por más que sean estilos diferentes, escuelas diferentes, ¿no? Muy, muy bueno eso, muy interesante. Sí, sí. Acá estamos. Bueno, muy bien. Contame ahora, bueno, la cuestión de tus estudios, lo que tiene que ver puntualmente con la música y la música oriental. Porque bueno, eso, te definís como músico y sin duda lo sos, y con intereses muy variados dentro de la música. Pero bueno, después cuando elegiste tanto profundizar en lo japonés, te pusiste también a estudiar. ¿Cómo, dónde, con quién? Lo que fue taiko particularmente, hay que hacer una aclaración que es muy importante. Vos podés dividir al taiko japonés en dos grandes ramas, lo que es Gensaku Daiko y Sosaku Daiko. Gensaku Daiko es el taiko tradicional, el que se utilizaba hace 300 años en una aldea, con ritos y fines absolutamente rituales o ceremoniales, y el Sosaku Daiko, cuya traducción es taiko creativo, es como decir taiko contemporáneo, ¿no? Es un estilo de taiko que se desarrolló después de las décadas del 50 en Japón. Bien, en ninguno de los dos casos hay métodos demasiado académicos de estudio. Si bien hay algunos grupos o algunas asociaciones o una federación que han, digamos, establecido algunos manuales, ¿no? Realmente en el taiko se ve muy claramente que cada maestro con su librito. Y por lo cual los estudios particulares de taiko no son demasiado, no son de conservatorio, por decirlo así. Entonces, mi primer estudio, digamos, cuando formo Buenos Aires Taiko, que esto fue en el 2004, lo hice a partir de la adquisición de unos VHS, de unos videos pedagógicos que antes de eso,
con Mukaito, y te digo, con los grupos norteamericanos y brasileros, los primeros grupos hacían lo mismo. Les llegaba un VHS de Japón y lo imitaban, hacíamos como covers. Es decir, hacíamos piezas compuestas por otras personas que muchas veces ni los nombres sabíamos. Nos llegaba, no existía YouTube, hay que recordar también, no existían redes sociales. Internet era con teléfono, con línea telefónica, y una pantalla tardaba horas en bajar, por lo cual la información no era tan asequible en ese momento. Entonces lo que nos llegaba, porque alguno viajaba, o algún disco, lo escuchábamos, o sea, musicalmente, sacábamos los temas ahí y los tocábamos, como nosotros podíamos. Así que esa fue como nuestra escuela al principio. Con la llegada un poquito más de internet, ya te diría en el 2002, 2003, y en la medida que fueron surgiendo como negocios en Japón que vendían cosas hacia, digamos, overseas, o sea, hacia afuera, pudimos adquirir algunos VHS y unas cintas de video, no existía el DVD, y de esa manera empezar a sacar nuevos estilos. Esos fueron como nuestros primeros profesores o sensei. Hubo algunas chicas que han viajado en su momento a San Francisco, alguna a Okinawa o a Japón, y que han tomado algunos workshops también, pero nada demasiado formal o demasiado metódico. Y cuando yo voy a Japón, en el 2008-2009, ahora me olvidé, ahí tenés mi currículum, ya yo te lo pasé y me olvidé de todo lo que escribí. Ahí estudié, digamos, por primera vez, entre comillas, formalmente, en dos grupos, Oedo Sukuro Daiko y Amano Yaku. Pero cada grupo, cada maestro con su librito tenía su propio sistema. Así que, pero fueron justamente dos profesores, los directores de estas dos agrupaciones, dos personas con muchos años de enseñanza, y en el caso de Seido Kobayashi, que es del grupo Oedo Sukuro Daiko, él es el fundador del primer grupo profesional de Japón en los años 60, y en el caso de Yoichi Watanabe, que es el director de Amano Yaku, él fue hasta hace unos pocos años, hasta el 2010, 2011, 2012, uno de los principales preparadores de grupos jóvenes campeones en el torneo de Taiko de Japón. Como un entrenador, como un coach, no tanto como un profesor en el sentido tradicional. Eso me fue muy bueno porque pude ver dos sistemas totalmente diferentes de enseñanza, dos aproximaciones totalmente diferentes. En el caso de Seido Kobayashi, para dar un ejemplo, un alumno entra y durante un año está mirando, a los 4 meses por ahí agarra los palos por primera vez y aprende un tema o dos muy simples, muy aburridos, y es como una amansadora, sobreviven muy pocos a ese estilo, es como muy tradicional. Te quedas ahí, vas a estar años tocando unos temas re simples, pero no funciona tanto allá. Lo que pasa es que el grupo que él tiene mucha convocatoria porque es el primer grupo profesional, por lo cual puede descartar, digamos, reclutas. En el caso de Amano Yaku, como tiene otro concepto un poco más moderno, el tipo de entrada te enseña 10 temas durante todo un año. Los que aprendés los tocas a fin de año. Y es muy complejo de explicar cómo es el sistema, no es muy metódico, pero sí es sistémico, por lo cual esos 10 temas, probablemente, y muy complejos algunos de ellos, puedas tocar 4 o 5 al terminar tu primer año. Entonces, uno desarrolla más la paciencia y el otro desarrolla más la parte técnica, la parte técnica del taiko. Son dos prioridades muy diferentes en los dos casos. Bueno, ahí en el 2008-2009 tuve mi primer contacto, estuve 4 meses, estudié y me dieron permiso para enseñar acá. Y yo mismo formé mi propio sistema. Tampoco soy metódico. Yo la diferencia que hago entre sistema y método es una sucesión de pasos que implican una prelación de uno sobre otro. Y sistema, en mi caso, depende del grupo humano que tenga adelante, mezclo los pasos, no es uno anterior al otro.
pero la idea es que lleguen al mismo objetivo a lo largo de un tiempo determinado similar. Eso sí fue muy importante para mí, ver que por ahí, adecuados a los nuevos tiempos y sabiendo que vos tenés un grupo que vas a ensayar una vez por semana, todos a lo sumo, no habría que ser tan metódico como si fueses en un conservatorio de piano que todos los días tiene, o de danza, que todos los días tiene que pasar por un entrenamiento gimnástico, de calentamiento y luego técnico, sino que, digamos, vas a tener una persona 1 o 2 veces por semana y por lo cual tenés que saltar etapas. Esa es una diferencia también, es una característica del taiko japonés, que al no haber grupos profesionales, sacando 2 o 3 ejemplos, el más conocido Kodo, que tiene como un sistema de 2 años, es medio como las tortuguitas que van al mar. Llegan las que llegan, que no se las comen las gaviotas. Así que bueno, mi primer acercamiento a una pedagogía del taiko fue en el 2009, y aparte la Federación de Taiko, que es quien me invitó y me hizo la gestión para estudiar allá, me permitió ver otros profesores, cómo enseñaban, cómo entrenaban, y además cómo se realizaban los Kentei Shiken, que eran los exámenes técnicos para rendir niveles según los parámetros de la federación. Muy bueno, Bruno, muy interesante, muy interesante. O sea, de alguna manera hablamos de tradición oral, tradición de persona a persona. Muy Sí. interesante. Y acá con la limitación de la distancia, estamos en el punto más lejano geográfico de Japón, como decís vos, con años atrás, con una tecnología mucho más simple y que no nos unía tan rápidamente. Pero bueno, lograron hacer lo mismo, ¿no? Esto, un VHS en la cual el maestro, hasta tal vez involuntariamente, porque no sabía que ustedes tenían ese video, les enseñaba a cada nuevo tema de taiko. Exacto. Muy interesante, muy interesante. Bueno, y tiempo después, algo ya mencionaste, pero contame como por qué fue el inicio, creás Buenos Aires Taiko. ¿Por qué Buenos Aires Taiko? ¿Cuál es la diferencia con Mukaito Taiko? Bueno, Buenos Aires Taiko, en realidad, como yo me venía dedicando a la música, tenía como más ganas de tocar, y la mayoría de los integrantes de Buenos Aires, de Mukaito en ese entonces, y te diría de todos los grupos de taiko que existen incluso hoy, la mayoría de los integrantes no podían dedicarse tanto tiempo a la música o al taiko en este caso específico. Y yo lo que quería era ensayar un día más, digamos, y hacer otros estilos. Mukaito se había quedado, por un lado, con el estilo champurú okinawense del Mukaito original, o sea, los temas que eran tradicionales ya en ese momento para Mukaito Argentina, y algunos temas covers sacados de algunos discos de Kodo, por ejemplo, ¿no? Y yo quería ir por un lado, digamos, empezar a como abordar temas tradicionales y estilos japoneses de la isla grande de Japón, además de abrir un segundo día de ensayo para mejorar técnicamente. Ahí hago la convocatoria a los integrantes de Mukaito de ese momento. En un principio vienen 2 personas, ¿no? Y después se añadió una persona más de Mukaito, y vino una de Medetaiko, que era un grupo que hacía Eisa, que se había dividido a su vez de Ryukyu Matsuri Daiko, ¿no? Y después vinieron 2 más de ese grupo Medetaiko a aprender a Buenos Aires Taiko, y yo básicamente lo que les enseñaba era a leer partituras primero, ¿no? A leer música, que eso es lo que faltó siempre en el principio del taiko en Argentina. Si bien había algunos músicos, no había como un sistema de leer partituras que era bastante importante, por lo menos en esa fase. Después yo ya lo abandoné, el enseñar a leer partituras. Y bueno, comenzamos ahí con Buenos Aires Taiko, y empezó a crecer Buenos Aires Taiko. Empezó a crecer, a tocar cada vez más, a mejorar técnicamente, y empezamos a aceptar dar clases en lugares que Mukaito no tenía interés, o algunos integrantes de Mukaito en ese momento no tenían interés, es decir, a la comunidad en general. Y por otro lado, a tocar en lugares que por ahí eran, no sé, una fiesta a las 2 de la mañana, ¿no? Era una fiesta en un lugar muy artístico, que había música
por ejemplo, las fiestas etnia que se hacían en ese momento, y que eran un sábado a la noche, venía alguien que tocaba la flauta de la India, otros que tocaban música, no sé, sufí, y de repente veníamos nosotros como cierre, generalmente nos mandaban al cierre porque era como muy potente y nadie quería ir después de nosotros. Entonces tocábamos tarde, 1 de la mañana, quizás hasta las 2, y tocamos en lugares que ya no eran tan cómodos por ahí para los que pobres trabajaban todo el día y querían descansar un poco. Entonces, bueno, empezó a crecer Buenos Aires Taiko, mucho. Empezamos a tocar en muchos lugares, en horarios rarísimos laborales a las 10 de la mañana, un día de semana, y de esa manera, bueno, surgió ese primer Buenos Aires Taiko con cierto afán de mejorar técnicamente y de profesionalizarse. Luego se transformó en otra cosa, pero ese fue como el primer envión de Buenos Aires Taiko. Estamos hablando de año 2005 a 2006, 2007 aproximadamente. Ah, buenísimo. Vamos a compartir un videíto, ya no de los inicios, sino 2012 de Buenos Aires Taiko. Ya están ahí mucho más armados. Buenísimo. Bueno, la fuerza y la calidad que tiene no se logra apreciar en el video, menos por streaming. Sí, sí. Malísimo el audio. Conviene usar StreamYard. Sí, conviene usar StreamYard. Sí, pero igual ya el sonido original tampoco está de lo mejor, digamos. Es difícil grabar tambores, te habrá pasado muchas veces, ¿no? Sí. Complicado obtener un buen audio, pero bueno, quienes los hemos visto en vivo recordamos cómo fueron la potencia y lo lindo que es escucharlos estando ahí mismo. Acá ya se empieza a ver un despliegue escenográfico muy diferente, más allá de la música, hay una teatralidad interesante, movimientos. ¿Eso cómo es, Bruno? ¿También ya eran, digamos, copiados, tomados de interpretaciones de japoneses, o eso era parte
del trabajo que empezaron a hacer acá. Ese tema particularmente que vos pusiste se llama Bujin y es uno de los que yo aprendí en Japón. Está compuesto por Yoichi Watanabe. Es muy escénico, era muy difícil en ese momento para el nivel que teníamos los taikistas acá en Argentina, pero en ese momento ya estábamos componiendo, algunos de nosotros. O sea que ya hacíamos temas, ese sería como el Buenos Aires Taiko 2.0. Así que sí, ya en ese momento, digamos, por un lado teníamos acceso y permiso para utilizar temas mucho más fabulosos, fantabulósicos, ¿no? Que nos permitían algunos profesores japoneses o algunos compositores japoneses, y por el otro ya estábamos componiendo nosotros, no te digo que bien, pero bueno, con mucha voluntad, por lo menos. Y bueno, eso, no más. Bien. ¿Y cómo era, bueno, cada vez más miembros, cada vez más complejos los temas, cada vez más ensayos entonces? ¿Cómo empieza a ser una cuestión de, bueno, de hacer lo posible desde lo económico, ¿no? Sí, una cosita más, me había olvidado. En esa época, que ya había YouTube y Facebook sobre todo, empezó a haber algo muy interesante, que algunos lo empezamos como a padecer, que es que cuando alguien subía videos a YouTube o a Facebook, aparecía el compositor de temas diciendo, ese tema es mío, ustedes no tienen permiso para usarlo. Empezaba a ser asociado un grupo con la utilización de un tema determinado. Nos pasó, por ejemplo, que nosotros tuvimos en Buenos Aires Taiko como integrante a un ex director de un grupo muy conocido de allá de Estados Unidos que se llama Kyodo Taiko, ¿no? De la UCLA, y él se fue. En Estados Unidos muchos de estos grupos universitarios cambian completamente el staff a lo largo de los años, y años después nos empezaron a trolear y a hatear en YouTube y en Facebook diciendo, ese tema es nuestro, ese tema... Y salía Yuichiro Yamamoto, que era el compositor del tema que nosotros tocábamos, a, digamos, a abogar por nosotros. Así que ya en ese momento, ya te diría desde el 2010 en adelante, algunos grupos, no todos, empezamos a tener más conciencia de que lo que tocábamos, o había que decir de dónde era el origen de esas piezas, ¿no? Y si, por ejemplo, alguien venía y nos grababa y subía, nosotros a esa persona que no conocíamos, ¿no? A esa persona le decimos, che, por favor, pon en la descripción que el tema es de tal, se llama así, compuesto por tal, y si de repente no nos respondía en YouTube, strikes. O sea, denuncias, strikes. Esa época ya comenzamos, como empezaba a estar todo mucho más interrelacionado, algunos tomamos esa decisión, ¿no? Así que, pero bueno, casi nunca había que strikear ningún video porque básicamente respondían bien y ponían en la descripción el tema, etcétera, etcétera. Bien, todos unos precursores, porque hoy en ddía eso sucede automáticamente por los sistemas de algoritmos que te detectan cada canción y en cuestión de segundos te pueden anular el en vivo o censurar el tema, etcétera, ¿no? Exacto. En el caso de Taiko no tanto porque no son comerciales, no pertenecen a grandes empresas tipo Warner o Sony o lo que sea, así que ahí no pasa tanto eso. El strike es medio así, personal. Vamos todos, ataque de Minions, denuncia, y bueno, así nos pasó 2 veces nada más, que tuvimos que hacer strikes, digamos, en ese momento. Pero sí, un poco precursores algorítmicos. Y después, en cuanto decías, la pregunta que era como que iba creciendo la cosa, y sí, cada vez, en ese momento yo me traje un set de tambores muy importantes, muy importante, de Japón. Algunos vino conmigo en avión, pero mayormente por barco. Una locura lo que gasté en ese set, que lo tengo, obviamente. Otra Argentina, otro dólar, digamos, hoy sería absolutamente imposible. Y sí, la verdad es que en ese momento tener un mejor set de taikos y una muy buena estructura, en ese momento, yo te diría que hasta el 2011, 2012, que la cosa empezó a irse para abajo,
teníamos todos los grupos muchísima gente, la gente que nos convocaba pedían grupos grandes, pero en la medida que se fue precarizando económicamente la Argentina y otros países, esto es mundial, empezó a achicarse todo. Inclusive en Japón, en Estados Unidos, empezó a haber cada vez menos plata para producir, un poco lo que hablábamos con Alberto al principio, tras bambalinas, ¿no? Y tuvimos que achicarnos, o sea, todos, los artistas y otras cosas también. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ya Japan Foundation, que es un órgano del Ministerio de Cultura de Japón, ya cuando tienen que mandar eventos culturales, por ejemplo, de música, ya no mandan japoneses, te mandan norteamericanos, para que vengan a Brasil, a norteamericanos, Nikkei, o no Nikkei, como el caso Marco Lienhardt, que toca shakuhachi, en vez de mandarte un japonés y hacer las giras que organiza Japan Foundation habitualmente, te mandan norteamericanos que practican ese arte. Ocasionalmente algún grupo muy pequeño de 1, 2, 3 personas japonesas, pero es una vez cada tantos años. Así que bueno, esa precarización del arte, que sobre todo no es comercial, no estamos hablando de Lady Gaga justamente acá, ha tocado a todo el mundo, sobre todo en las artes tradicionales japonesas. Qué bárbaro, tremendo, ¿eh? Así que bueno, esto ya viene desde hace tiempo reduciéndose los presupuestos y las posibilidades quitando obviamente la pandemia, ¿no? Pero previo a la pandemia ya cada vez eran, como contabas, más difícil hacer presentaciones. Es un proceso que viene ya del 2010 en adelante, con la Agenda 2030 de la ONU y otras agendas más, en donde básicamente, por dar un ejemplo, ¿no? Antes vos tenías, por ejemplo, en distintos países, leyes de mecenazgo. Por ejemplo, tenés una empresa determinada y le donás tu dinero a una ONG o a una fundación, a vos te eximen de impuestos, ¿no es cierto? Y esa fundación, esa ONG, o ese órgano transnacional, que puede ser público, en el caso de Japón, la Japan Foundation, con ese dinero donado, organiza determinadas cosas. Ahora, las empresas ya no donan de esa manera, las empresas forman sus propias fundaciones y ONGs, con lo cual ya la financiación, sobre todo para proyectos culturales, empieza a ser cada vez menos. Y es un proceso que esto va increyendo en la medida que la globalización o esta post-globalización, digamos, va creciendo. Y ojo que esto, por izquierda, por derecha, todos obedecen a estas agendas. Entonces, no hay un país en donde no pase esto. ¿Viste? Independientemente de los monigotes que lideren. O sea, pasa en Brasil y pasa con este y con el que siga a este. Cada vez hay menos guita para las cosas culturales. Ahora, si es una cosa que va a llevar a quien da el dinero a una visibilidad monstruosa para manufacturar opinión pública positiva, ahí lo tenés seguro. Pero artes tradicionales como el shakuhachi, la danza japonesa, el taiko, no están, digamos, en la agenda, básicamente. Sí, sí, es tremendo, muy Salió cierto. la Y sí. violencia Rivas. No, está muy bien. Cada vez se concentra más todo en menos gente, así como se concentra la riqueza, exacto, ahí, como se dice, concentra... que hubo default planetario Aurora Lastra. Sí, sí. Exactamente, sí, es más complicado, más complicado. Exacto. Bueno, mostremos un video donde está Buenos Aires Taiko con La Plata Taiko con un despliegue de los que nos gustan y que esperemos que se repitan post cuarentena. Vemos un poquito el principio y el final nomás.
Bueno, buenísimo, muy bueno. ¿Qué, ¿Esto será posible volver post pandemia o cómo lo ves? Por la cantidad de músicos en la... Esperemos que nos quede esa cantidad de gente. Claro, claro, totalmente. En el caso de La Plata, justo tuvimos un pequeño momento de retorno, hace poquito antes de la nueva fase 1 que pasamos hasta la semana pasada. Pero bueno, hay otros grupos como acá Moisés Sonaga es el encargado de Kizuna Daiko de la Asociación Japonesa de Salta, bueno, la gente de Tucumán también, o Acasuso, ellos todavía ni siquiera empezaron, y nosotros estamos con la mitad de gente y totalmente underground, obviamente. Así que bueno, esperemos que sí. En el caso de Monodaria Plata, sí, esperemos que vuelva, porque era uno de los eventos más importantes de la cultura japonesa, sobre todo a nivel convocatoria de gente. Así que lo que no creo que vuelva, sobre todo, es en otros tipos de eventos que necesiten mucha cantidad de gente. Cada vez necesitan que no sea un charter, sino que sean 2 o 3 taxis, ¿viste? Un flete chiquitito. Eso sí creo que va a ser, eso es una tendencia, como bien decía ahí, dice Luis, Aurora o yo, es una tendencia que termina achicándose todo, ¿no? Sobre todo lo que no es muy redituable comercialmente ni, ni, ni a nivel propaganda. Pero va a volver, sí, sí, obvio. De hecho, algunos lo estamos manteniendo, no nos arredramos, digamos. Continuamos ensayando cuando podemos, de la forma que podemos, cuidándonos un poco, pero bueno, en algunos casos en las asociaciones japonesas que tienen una habilitación municipal, etcétera, no pueden hacerlo eso. Y básicamente también los que nos juntamos a ensayar, no tenemos gente con un grupo de riesgo, digamos, así como vos no te ves con tu mamá, digamos, no, creo, ¿no? Es lo que estaban hablando antes. No, bueno, nos vemos, pero menos que antes, pero sí. Menos, Algo hay que verse, porque si no, exacto, más con tampoco es vida. distancia, digamos, o sea, como Sí, por se cuida supuesto. mucho, no es que estamos todos a los abrazos, etcétera. Nunca fue muy abrazador. Una madre japonesa no suele abrazar, No le pero tira. ahora No. menos. Ahora Ok, menos. ok. Claro, se me dio ahora. Ya va a Quiero, responder, quiero, Giro. quiero que me abraces, mamá, después de 47 años. Bueno, Bruno, y después, bueno, otra gran tarea en la que comenzaste hace tiempo fue, además de conducir otros grupos y dar clases, fue llevarlos a Japón a competir. Contanos Exactamente. un poco cómo No, fue todo esto. no a competir, sino como invitados, ¿eh? Ah, bien. Sí. Digamos que yo te diría que desde el 2005, 2006, yo había contactado por fax en ese momento a la Federación de Taiko de Japón con los intentos de... me abrazo con mis nietos, dice Giro. Bueno, a ver si podían mandar un sensei. Y bueno, empezamos como una especie de relación. Esto llevó a que en el 2008 o 2009, si mal no recuerdo, me invitaran a Brasil, que fue el centenario ahí de la inmigración japonesa, y ahí conocí a los integrantes de la federación, a la presidenta, y ahí comenzó, sí, 2008, sí, ahora me acuerdo, ahí comenzó mi relación con la Federación Japonesa de Taiko. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Ah, ya está, ya me acordé. Igual estás Llevar a los muteado. grupos a Japón, sí. Sí. Llevó un tiempo, desde el 2006 en adelante, formar una asociación. En ese momento, un exalumno, particularmente dos exalumnos integrantes de Buenos Aires Taiko, medio que quisieron hacer su propio, cortarse solos, por decirlo de alguna manera. Éramos 6 en el proyecto, pero lo hicieron aparte. Intentaron fundar algunos grupos en algunas asociaciones, pero era uno solo el que podía dar clases, por lo cual daba clases en estas asociaciones una vez por mes. Entonces esos grupos no prosperaron, básicamente.
Y recién en el 2011-2012, una ex integrante, una ex discípula, funda en Niche, en el colegio japonés, el primer grupo de taikos de niños estable. Con Mukaito hubo unos intentos previos, con Buenos Aires Taiko también, pero nunca fue fácil fundar sí, pero mantener un grupo de chicos de taiko, digamos, ¿no? Básicamente porque uno tiene que lidiar con los padres y muchas veces es bastante complicado, digamos, sobre todo para alguien que no tiene ese interés, digamos. O sea, si uno, bueno, estudia un seminario pedagógico para ser profesor en un colegio y si entras en una muy buena relación de dependencia, que te pagan con aguinaldo, todo, bueno, te la comes, pero gratuita, por amor al arte, bueno, estos primeros intentos, estos primeros escarceos de formar grupos de taiko no tuvieron un buen puerto, no llegaron a un buen puerto, no se mantuvieron más de un año, y recién en 2012 entonces se funda este primer grupo de chicos. Se funda también porque por cierta, digamos, cierto, no sé cómo decirlo, teníamos un objetivo en un momento con Buenos Aires Taiko anterior, que no se dio, que era justamente hacer como una troupe profesional y hacer una gira argentina, se nos embarazó alguna, algunos que dejaron, algunos que tuvieron la crisis de los 30, por lo cual ese Buenos Aires Taiko se desarmó un poco, ¿no? No sé, si bien siempre teníamos generaciones nuevas, y una de estas personas dijo, che, yo quiero hacer algo del taiko con el taiko en mi vida, quiero hacer un grupo de chicos. Bueno, armémoslo. Yo tenía el proyecto ya de hacerlo en la Asociación Japonesa de La Plata, esto, y bueno, le damos, digamos, cauce a este proyecto que lo haga en Nicha. Y este grupo anduvo bastante bien, y paralelamente, con esta exalumna, digamos, yo empecé a gestionar, por ella quería como dedicarse profesionalmente al taiko, con la federación para lograr aunar una beca que es de la Nikkei Jinkai Gaikyokai, que no tenía en ese momento relación con la Federación de Taiko, hacer que viaje para que se convierta en profesora de taiko. Y todo esto logró que nos invitaran a Argentina a que vayamos como invitados al torneo de Taiko Junior. Porque este grupo venía funcionando bastante bien, con lo cual eso abrió la posibilidad a que habiendo viajado un grupo, otros grupos, fuese más fácil formar otros grupos. De hecho, se formó un grupo en la Asociación Japonesa de La Plata que viajó al año siguiente y otro en Acasuso que viajó al año siguiente. Por tercera vez viajó nuevamente a Buenos Aires Taiko, que hay que recordar que no solo estaba formado por integrantes de Niche Gakuin, sino de la Asociación Japonesa de Escobar, donde yo anteriormente había formado un grupo que se había desarmado, y estaba por viajar un segundo grupo, un cuarto grupo de la Asociación Japonesa Sarmiento, pero ocurrieron algunas cosas, por lo cual se desarmó el proyecto y ningún grupo más viajó. Ah, mira vos. Independientemente de eso, en 2019 probablemente hubiesen viajado quizás 2 grupos a ese torneo. Pero obviamente vino la pandemia. Qué bueno. Bueno, veamos. Bueno, se formó, digamos, a partir de esta invitación, yo formé con otras 3 chicas una asociación argentina de taiko, registramos con personalidad jurídica todo, y de esa manera empezamos a fundar otros grupos y ya con la promesa de mantener estos grupos y nosotros estar siempre dispuestos a viajar, caso de Salta, caso de Santa Fe, caso de Tucumán, cuando ellos pudieran llevarnos, nosotros viajar y mantenerlo. Y en el caso que pudiesen realmente dedicarse más e ir mejorando, hacerlos viajar, etc. De hecho, el segundo objetivo ya no era llevar grupos solamente de chicos a ese torneo, sino también empezar a llevar grupos de adultos en octubre-noviembre. El torneo junior es en marzo-abril y el festival de taiko es en octubre-noviembre. Muy bueno. Pero bueno, todo esto en 2019 se truncó. En 2020, claro, perdón. Claro. Bueno, ilustremos un poquito con un video, una de estas presentaciones, viajes a Japón.
tiene sonido, ¿eh? ¿Ahí? Mejor. Bueno, muy bueno. Vimos comienzo y fin nomás del video. Impresionante, Bruno. No sé si lo estás viendo vos ahora, lo que estoy mostrando yo. El crecimiento que hay de los primeros videos que pasamos hace 40 minutos a lo que acabamos de ver es impresionante. Y ahora inclusive estamos hablando de chicos, ¿no? Que no tenían tanto tiempo de ensayo siquiera. Exacto, sí, sí, de hecho los grupos, en la medida que uno va aprendiendo un poco más, a tener más experiencia, podés formar grupos. Igual a lo que esos chicos tocaron después en su segundo viaje, había mucha Me diferencia imagino. porque en el medio había habido viajes a distintos lugares, ellos empezaron a aprender a dar clases, entonces también crecieron como personas, como músicos, como profesionales. En ese momento tenían un año de taiko y bueno, cada grupo que viajó tenía un año de taiko, cada vez menos, un año, 10 meses, 8 meses. Pero bueno, cada uno de estos grupos, te diría, por ejemplo, Acasús o La Plata, estaban en un muy buen nivel ahora, ¿viste? Con los mismos integrantes. Cuanto más años tienen los practicantes, más mejor son. O sea, Bueno, y también, como contabas, fueron con Buenos Aires Taiko a presentarse a Japón. sí, sí, sí. Compartamos un poco de uno de los videos de ustedes allá. Pero ese era Buenos Aires Taiko ya, ¿eh? Ya era Aires Buenos Aires Taiko. Sí, esos son los mismos chicos 3 años después. Buenísimo. アルゼンチンからブエノスアイレス太鼓の皆さんです。Muy bueno, muy bueno. Muchísima fuerza. Me siguen sonando a mí los audios cuando dejo de compartir pantalla. Bueno, y luego, Bruno, no te contentaste con el éxito, el crecimiento de Buenos Aires Taiko, sino que seguís investigando en otras músicas, sumando instrumentos, haciendo experimentos con distintos músicos, por ejemplo, incorporando una marimba en una formación nueva, diferente. Sí, en un momento determinado, y lo tengo que ver acá en el ayuda a memoria porque me olvidé cuándo era, 2012, fundé un grupo que se llama Yamato Ongaku Yudan, cuya traducción sería algo así como ensamble de música de Yamato, que es el nombre antiguo de Japón,
y comenzamos a tocar música tradicional japonesa, particularmente para shamisen, koto, shakuhachi, que es como una flauta de bambú que se toca como la quena, es decir, de forma vertical, y shinoue, que es flauta traversa de caña de bambú. Pero también agregamos marimba, ya que teníamos uno de nuestros integrantes que es percusionista de placas, toca xilofón y marimba. Y si bien no es música tradicional japonesa, los japoneses desarrollaron la música de marimba y el instrumento marimba a niveles superlativos. Por lo cual hay como un repertorio re complejo de marimba que se desarrolla específicamente en Japón, y lo abordamos en ese momento, aunque ya no tocamos más ya no toca más entre nosotros, no lo tenemos más entre nosotros a César, que es el marimbista, si bien es un amigo, y nunca se sabe, eso puede volver a existir, digamos. Lo que pasa es que por ahí acá en Argentina no pega tanto el repertorio de marimba. Y la verdad es que los que en el ambiente de percusión en Argentina les gusta lo que se llaman placas, es una secta, es un conciliábulo muy pequeño, muy críptico, entonces no hay tantos recitales de marimba o xilofón, o bueno, distintos tipos de placas que hay, ¿no? No está tan desarrollado. Pero bueno, nunca se sabe, se puede volver a ese proyecto. Y en el caso de Yamatonga Kuyudan, prácticamente no estamos ensayando, yo estoy con 2 alumnas nuevas de shamisen, pero bueno, todavía no tenemos una perspectiva cierta en en un corto plazo. Bien, bien. Ahora que mucho, casi todo pasó a distancia, a clases a distancia, ¿vos qué optaste? ¿Seguís manteniendo esto, clases y grupos así en videollamadas o cómo te manejas? No, yo personalmente, por una cuestión ideológica, te diría, siempre fui anti música envasada. Es decir, los grupos de taiko en los que estuve, nunca me gustó. Yo tengo un estudio de grabación propio, con micrófonos, tengo varias consolas portaestudio, he grabado muchos proyectos musicales míos y de otras personas también. O sea, puedo ir, vos me decís, tengo 3 violines, un cantante, un coro, te llevo todo el equipamiento y te lo grabo in situ en una iglesia. Y tengo el conocimiento técnico para hacerlo. Sin embargo, nunca me interesó hacerlo, grabar un disco de taiko, o incluso ni hacer un video, porque nunca me pareció que tradujera bien la experiencia de lo que realmente es. Para mí es más es como una performance presencial. Es como ver una obra de teatro en un video. Yo personalmente no lo aguanto. O sea, sí, una obra musical, sí, videoclips, pero algo que es un lenguaje tan particular para el estar, digamos, presente, nunca lo quise traducir. Así que antes que existiera la pandemia y la cuarentena, nunca acepté esta cuestión de envasar la música, ¿no? Si nos ponemos más filosóficos, hay un proceso de ficcionalización de la música con la cual no estoy de acuerdo. Por lo menos en lo que es taiko. Cuando viene la pandemia, mi decisión fue: cerramos la persiana. Nada. Mira. Un intento con La Plata Taiko, que salió de La Plata Taiko, que estuvo buenísimo porque 2 de las chicas de La Plata Taiko armaron unos videos y unos tutoriales que estaban geniales, que me encantan, pero nos dimos cuenta, yo tenía esta sospecha, que iba a ser negativo, y abandonamos la idea preguntándole a los padres. ¿Por qué? Porque esto lo hablábamos antes de comenzar el vivo. Hubo mucha deserción escolar, y tuvo que ver, yo conozco muchos de mis alumnos, tienen 20 años, muchísimos cambiaron de carrera en el medio porque se frustraron. Son muchos, digamos, factores sociológicos, psicológicos, que hacen por la cual una persona cambia de una carrera, pero muchos abandonaron también. Mis propios compañeros abandonaron en la facultad, en la UP, 40% de deserción. Es decir, yo tenía miedo desde el vamos, y lo corroboramos con La Plata Taiko,
que los chicos cuando estudiaran los ejercicios que uno les daba, o si hacíamos clases, digamos, online, así, por streaming, como estamos ahora, que asociaran la actividad taiko a una situación de aburrimiento y frustración, que es propia de la cuarentena que estamos viviendo. Entonces mi decisión fue, cerremos la cortina y cuando nos podamos encontrar, volvemos a empezar. Para mí fue genial porque con Buenos Aires Taiko estamos haciendo temas nuevos. Con La Plata, el poquito tiempo que pudimos hacer antes de la nueva fase 1 explotó y mejoraron en muchísimas cosas. Y bueno, pienso mantener la misma filosofía. Y después lo que yo veía, porque había como una presión de algunos de los integrantes, los más chicos, que veían otros grupos que subían cosas a redes sociales, ¿no es cierto? Y la realidad es que fue como una cañita voladora. Duraron 2 o 3 meses subiendo cosas como diciendo, miren, estamos activos, nada nos va a detener. Y pasaron 3 meses y murieron las redes sociales también. O empezaron a subir fotos antiguas, de recuerdos. Yo no subo fotos de recuerdos, no, nada, no. Cuando empezamos y vamos para adelante, no miramos para atrás. Pero es una filosofía propia y no me arrepiento, volvería a hacer. Que cada uno crezca como artista, que estudia otro instrumento, estudia otra carrera, hace lo que quieras, crece como persona y después volvemos. Y uno de los miedos, y ya creo que es corroborado más que un miedo especulativo, de muchos grupos artísticos, yo tengo muchos amigos artistas, directores, coreógrafos, etcétera, que creemos y sabemos, ya podemos corroborar que muchas personas, muchos integrantes de compañías artísticas, una vez que se apachorran, dicen, la verdad que yo no necesitaba tanto ensayar todos los jueves a esta hora, y abandonan, porque se dan cuenta que están más cómodos. ¿Viste? Uno viene haciendo las cosas por inercia y uno de los miedos siempre, y bueno, es así. Vos sabés que si tenés 10 personas, probablemente 3, 4 las pierdas porque se van a dar cuenta que no necesitaban tanto lo que estaban haciendo y que si no hubiesen cortado, hubiesen seguido por ahí años. Así que bueno, ese era un peligro, pero bueno, yo preferí cerrar la cortina, no vender falsas esperanzas. Yo intuía, o más bien sabía que esto no iba a durar poco tiempo, y bueno, o sea, preferí que creciéramos más por otro lado y después, cuando se pueda volver, volveremos. Muy bien, muy Hay bien. un montón de preguntas en el chat. Sí, ahora en un ratito yo termino ya mi parte y abrimos a preguntas, porque salen con otros temas muy interesantes que nos siguen el hilo Claro. así que después los tomaremos si da el tiempo. No, bueno, así que estás como como un bambú nuevo, creciendo hacia abajo, nutriéndote, y cuando se pueda, borracho, ojalá, en todo caso. un palo borracho. Viejo y gordo. Pegarás el estirón y florecerás, espero, tal vez segunda mitad del año o el año que viene, no sé. Perdón, el árbol gordo ese es el ombú, ¿no? ¿El ombú? Sí. ¿O el palo borracho es? ¿Alguien que sepa? Bueno. El palo borracho, Bruno. El palo borracho, como un palo borracho gordo y viejo. El ombú no es un árbol, es un arbusto, aunque parezca. Es un arbusto que cae, sí, exacto. Bien, buena. Bueno, Alberto, el botánico. Gracias, Alberto. No, el botánico no, el borracho. Compartamos un poquito del video de Yamato con la marimba. Ok. Vimos el comienzo y el fin nomás. No, final no, dale el comienzo nomás. Bueno.
bueno, compartimos hasta ahí. Todos estos videos que estamos pasando hoy están en YouTube. En todo caso, después pasamos la lista de links para que quien se haya quedado con ganas pueda verlos completos y ver otros. Acá, bueno, aparece lo que vos contabas, ¿no? Esta cuestión de la lectura. Ya están leyendo partituras, cambió mucho con respecto a... Sí, sí, igual eso ya es una demencia, ¿eh? Son partituras de 40 páginas, re complejas, con miles de subdivisiones, ya no, ahí nos fuimos, ahí desbancamos. Se pudo hacer por corto tiempo eso también, porque cada pieza era muy compleja. Hicimos 2 o 3 piezas contemporáneas, 4 piezas contemporáneas de Japón, una de marimba y 3 de música de percusión contemporánea con taikos, pero bueno, era muchísimo lo que había que ensayar y estudiar, y realmente no había lugares donde pudiésemos tocarlo eso, donde nos convocaran para tocar eso y donde hubiese gente que pudiese apreciarlo. Así que por eso también el proyecto no funcionó tanto. Que es un proyecto, que esto pasa en todo lo que es música contemporánea, no solo en marimba, puede ser flauta traversa, con fagot y clarinete. No es tan fácil ciertos tipos de música encontrar un nicho que permita que el músico pueda desarrollarse. Lo hacen generalmente en su casa, digamos, esas piezas, pero poder hacerlas es bastante difícil. Sí, totalmente. Sí, en esto es imprescindible la presencia del Estado, la subvención, ¿no? Por más que cierto show presentación pueda dar dinero, el ensayo y la dedicación que requiere cualquier arte, por ejemplo, como en esta formación que mostrabas recién, implica, bueno, nada, poder tener dinero para vivir y, bueno, dedicarse a ensayar, ¿no? No es algo que se Sí, puede hacer en... no sé si el Estado, porque en realidad es el estilo musical el tema, que haya gente, porque básicamente, por ejemplo, el marimbista hoy día vive del Estado, por decirlo así, porque tiene un proyecto, está en la Orquesta Municipal de Buenos Aires, ¿no? En este caso de lo que sería Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aparte tiene un proyecto de tocar marimba con xilofón en Calecitas. O sea que él vive pero el problema es que cierto repertorio que él quiere desarrollar no lo puede desarrollar, o sea, puede desarrollarlo, pero no hay gente que lo aprecie. No hay nicho. Claro, Uno lo claro. puede crear, pero tampoco es música, no es música comercial, esta es la realidad. Entonces, vos Seguro. terminás tocando para 3 personas que terminan con mucho interés, ¿no? Sí, pero si no tenés gente, ¿viste? No tenés el calor de la devolución del espectador, no lo querés hacer. Tiene que ver más con eso. Y ya te digo, no solo, por ahí no hay. La marimba, por ejemplo, es muy conocida en Colombia. También hay una marimba muy particular. Y en México, en Alemania, en Japón, por Sí. supuesto. Tenés gente que cultora de la marimba como melómanos, como amantes del instrumento. Acá en Argentina todo lo que es placas no es tan... Es música de calecita. De hecho, este chico César fue medio punk su actitud, porque dentro del ambiente de percusión, esa música de calecita que haces vos, terminó haciendo música de calecita. Qué bárbaro, buenísimo. Y teniendo un subsidio por ese lado, pero medio como una rebelión, porque es como el normal de la gente dice, esos bombos que tocás vos, ¿viste? No son bombos, pero no te vas a poner a pelear porque no, se llama taiko y lo que significa. Tiene que ver más con que por ahí esa música que elegimos, que nos gusta mucho a nosotros, no es en relación al tiempo que le tenés que dedicar, para poder presentar un espectáculo de 1 hora, 7, Claro. 8, 9 piezas, y por ahí necesitas mucho ensayo para que te vayan a dar 3, 4 personas una vez cada 6 meses. Entonces, bueno, no es tan viable, no significa que no se haga en algún momento de vuelta, pero bueno, por ahora no. Buenísimo, Bruno. Bueno, hemos llegado no a los días de hoy en tu carrera musical, pero nos hemos acercado bastante. Ahí estás leyendo los comentarios, ¿no? Sí, yo, el de Irene. Sí,
Queremos ahora eso, dar espacio a que ustedes pregunten, quienes están ahí, estuvieron escuchando, que hagan sus preguntas, siguiendo esta línea o ya no. Así que siéntanse libres de ¿Querés que vayamos preguntar. leyendo, respondiendo las del chat primero? Lo que pasa es que algunas que ya quedaron, Sí. ya las fuiste respondiendo, pero podemos dar una leída. Y si no, quien quiera abrir su micrófono o escribir alguna nueva, bienvenidos son. Esther Kikuchi dice, me gustaría conocer algo de historia, ¿cómo surgió el taiko? Bueno, Esther, es súper larga la historia del taiko. Muy larga. Yo la leí a Esther y dije, uy, bueno, esto ¿Dónde no querés que empecemos? Hay que desmutear, ¿eh? No se te escucha. No, yo preguntaba porque quería saber de la historia japonesa, o sea, dónde surgió en Japón. Vos dijiste 300 años antes se ejecutaba algo como el Gensa Kudaiko, algo así. Gensa Kudaiko. Gensa Kudaiko. Y bueno, ¿por qué empezó ahí? O bueno, un poquito de historia, el poquito, lo que pueda decirme. Sí. Va a ser sintético, pero no tanto. No, bueno. Bueno, los primeros taikos que se tocaban en Japón, autóctonos japoneses, estaban a cargo de unas chamanas, las miko, bueno, hay como varias chamanas según la religión, es decir, curanderas, hechiceras, magas, ¿no? Que ellos usaban un uchiwa daiko, que es como una pandereta, o sea, solo un parche con un aro, y lo usaban como para entrar en estado alterado de conciencia, en éxtasis chamánico, por decirlo así. Esos son como los primeros tambores. Y después, en los haniwa, que son, digamos, unas figuritas de arcilla de los periodos Yayoi y Kofun de Japón, también hay unos músicos con tamborcitos que parecen más como tumbadorcitas, por decirlo así, ¿no? Que también se ve que tenían funciones rituales, muy probablemente chamánicas, que las primeras, digamos, manifestaciones de Shinto eran como panteístas y muy asociados a los chamanismos asiáticos uralo-altaicos. Muy específica la referencia que estoy haciendo, pero vamos a ir por ahí. Ya siglo VI-VII después de Cristo, en lo que va a ser el periodo Nara, ¿no? Y en adelante, entran los tambores chinos a Japón con el budismo, ¿no? Que son los tambores que conocemos tipo barril, y otros tambores que parecen más como reloj de arena. Y estos primeros tambores que entran con el budismo van a ser apropiados por el shintoísmo estatal, sobre todo por la música gagaku, ¿no? Y van a ser utilizados en ritos particularmente cortesanos de mantenimiento del orden del cosmos. Mirá la que te tiré. Bueno, que para eso funciona la música de Gagaku, ¿no? Tenía una idea también medio confuciana, de que así como en Grecia estaba la idea de la música doma a las fieras, bueno, la música mantiene el orden, el cosmos propiamente, ¿no? Y también es tomado por el shintoísmo regional, ya no estatal, sino las prácticas shintoístas del pueblo, y también por el budismo, ¿no? El tambor empezó a ser utilizado. Y de ahí, en algún momento determinado, yo te diría cerca del periodo de Kioto, de lo que va a ser, digamos, cuando pasa en la capital a Kioto, empieza a encontrarse el tambor o a traspasarse a la música folclórica. Y este tambor empieza a ser usado por esas curanderas también, al igual que el shamisen, para usarlo para entrar en estado alterado de conciencia, ¿no? Y también en la música folclórica, ya con funciones recreativas propiamente. Esto es, ya te diría, siglo VII-VIII en adelante. Y ya en lo que es siglo XII, con el periodo Kamakura, comenzó a ser utilizado por la casta samurái para el taiko y grandes tambores para coordinar los movimientos en batalla, ¿no? Tantos toques, bueno, vas para la derecha, tantos toques, replegamos, tantos toques, avanzamos. No solo en Japón se usaban los tambores para la guerra,
para insuflar así de energía a los propios y amedrentar a los ajenos, sino también para coordinar movimientos. Entonces es como que el taiko, desde que entra con el budismo en Nara en adelante, empezó a difundirse por distintos contextos. Ahora, yo fui muy preciso al decirte 3 siglos más o menos, o 300 años, porque la música folclórica, el minyo que nosotros tenemos, y los estilos y los géneros en que encontramos, tienen más o menos esa época. Y los estilos regionales de taiko, ya propiamente de taiko, tienen digamos, esa edad. Digamos, antes no tenemos, no sabemos si existían o no, probablemente sí, pero ya estamos hablando del periodo Edo aproximadamente. En más o menos 1600 en adelante, empiezan a configurarse los actuales estilos folclóricos. Por eso mencioné esos 300 años. Ahí es donde hablamos de Gensaku Daiko. Además de eso, en géneros teatrales como el no, el kabuki, también los vamos a encontrar. Pero bueno, eso era. Te hice un resumen súper... Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Hiro, ¿ya escuchaste el grupo con marimba? Bueno, sí, ahora hay abandono, antes no había acceso. Bueno, eso no sé. Palo borracho, pienso que depende del tipo de música, y sí. Y acá Irene dice, claro, con Andrés Duarte Loza. Ahí estoy leyendo el de Irene. Ahí fuimos a tocar con Mukaito, ¿puede ser? ¿En la universidad fue? ¿Irene? Bueno, se nos fue Irene. Ahí me puse... Estaba hablando, pero estaba silenciada. ¡Hola! ¿Cómo va? Bueno, fuiste a tocar en uno de los eventos, creo, dentro del Jockey, me parece, ¿puede ser? Después en otro lugar, pero hubo un evento con la Asociación Azarini, que nos dejaron en la agremiación médica, hacer una experiencia. Yo canté música tradicional en la primera parte, y después vino música contemporánea, en la cual algunos de los que escucharon les resultó, había que prepararse, porque era, bueno, son todos de Bellas Artes, entonces era con lectura de partituras. Claro. Y era capaz un sonido cada tanto, y había que estar preparado, ¿sí? Porque era experiencia o experimentación. Pero recuerdo que estuviste en algunas del SEG, y fue, es decir, nuestras cabezas quedaron, porque eran lugares pequeños, me parece, ¿no? Una de las que... No me acuerdo esa que decís vos, pero lo que estás diciendo es justamente, refleja lo que digo yo. Queda medio mal decirlo, pero por ahí hay como mucho esnovismo en este tipo de repertorio, porque van como intelectuales de la música que te van con la partitura a leer a ver si está bien los 17 silencios y medio que hay entre nota y nota. Y después van y hacen como un debate posterior, ¿viste? Cuando van a tomar un café. Bueno, justamente, es medio... Pasa eso, que no hay tanta gente que hace eso, ¿viste? Exactamente. Y aparte hay mucha gente que se levanta y se va porque se aburre, porque dice, ay, vamos a escuchar esto, Sí. y al segundo tema... Y recuerdo a veces, lo que pasa que con la música japonesa, cuando uno hace experimentación, recuerdo que en un momento, Andrés, antes de incursionar con esto del koto y todo eso, y que viaje a Japón, con el hermano hicimos para su profesor de karate una experiencia de guitarra y saxo. Estuvo muy bueno, música tradicional con guitarra y saxo. Pero fueron experiencias que hay que tener una apertura, ¿no? Pero lo que vos hacés, además no sabía tantos instrumentos, todo lo que has incursionado. Hace poco me contaste algo, porque estamos preparando, que lo vamos a invitar a toda la asociación. En cualquier momento viene un especial de la comunidad japonesa que voy a mandar cuando me avisen, un link que es a nivel nacional, ¿no? Que participó Bruno, que le agradezco, pero bueno, les voy a contar después.
Sí, vos sabés que hace un tiempito también, medio en el contexto con Buenos Aires Taiko, lo organizamos, pero con otro amigo que se llama Luis Conde, que él toca como free jazz y hace cosas muy experimentales como hacer música con muchas radios. Entonces, no sé, tiene 10 radios y empieza como a tocar las perillas y bueno, hace cosas muy raras. Trajimos a la Argentina a Sabu Toyozumi. Sabu Toyozumi es un viejito que toca batería y que fue el introductor del free jazz en Japón. Y el free jazz es una cosa muy loca, muy atonal, muy... Y bueno, igual la experiencia fue buenísima. Tocó en el Jardín Japonés, tocó acá en un lugar que ya me olvidé dónde, y en otro lugar en La Plata. Fue bastante gente, por suerte, pero muy particular ese tipo de música. Y más free jazz tocado por japoneses, que es doblemente bizarro, porque ya los japoneses tienen algo cuando son así creativos que... Pero muy, muy interesante, y la verdad el tipo, un grosso, se amoldó a todo, tocamos... instrumento que le traías, o sea, nosotros nos poníamos a tocar, instrumento que él acompañaba y con bastante criterio. Y después se mandaba solo. Pero por suerte, gente como el free jazz es un poco más conocido acá, fue bastante interesante porque podíamos ver como un japonés tocando free jazz. Viste que los japoneses cuando no son estructurados son totalmente locos. Se van para un lugar inconcebible. Entonces, bueno, este no era justamente un estructurado. Qué bueno. Sí, sí. ¿Qué más? Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? A ver, acá, Jorge. Repite la pregunta por si se perdió Jorge Saldarriaga. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Libro sobre Taiko? Hay, sí, si buscas, sí, hay... no sé, digamos... Bueno, respondo a esto de Jorge Saldarriaga. Qué interesante esto que estás contando. Hay 2 o 3 libros sobre Taiko. Sí, tendría que buscar, a ver. Me olvidé los autores. Hay uno, bueno, el más conocido es uno en japonés que está editado al italiano. Ichiro, espera, se llama Taikos directamente. Pero te voy a recomendar uno de un norteamericano que se encuentra por PDF. Vamos a hacer una cosa, repetime la pregunta al final, que yo ahí te lo busco, porque sí, hay 2 o 3 libros, no mucho más, y después lo que hay mucho son estudios musicológicos norteamericanos, sobre todo, que ahí hay una gran comunidad, que se encuentran en lugares como JSTOR. Son artículos de universidades. Si buscas Taiko Studies PDF, algo te va a aparecer. Pero como es una pregunta medio académica la que me haces, vamos al final con la tuya, si te parece. Por si no, voy a perder mucho. Ahí sí, 2 o 3 libros. Y 2 de ellos están en PDF online. Ahora, en un rato, capaz que me cae la... Bueno, acá escuché algo sobre problemas con derechos de autor, es el último chat. En caso de una competencia, cada grupo debe realizar su composición a presentar. La pregunta esta es más corta, por suerte. En el caso de las competencias, porque vos tenés torneos junior, torneos de, digamos, libres de edad, y torneos de más de 60 años también. Senior serían. Es así, en los torneos en Japón, mayormente, no todos, tienen lo que llaman Kadai Kyoku, que es una pieza de un tiempo determinado, ponele, en el caso del junior es 1 minuto, pero pueden ser 2 minutos, que es una pieza común que tienen que tocar todos, que es como la comparativa. ¿Está? Entonces, en un torneo tenés un Kadai Kyoku y después tu pieza, digamos. Entonces sí, cada grupo toca una pieza compuesta por sí misma. Eso seguro. O por ejemplo, si es un torneo de Odaiko, el de Odaiko son los tambores grandes que solo una persona tocando tienen que componer su propia pieza. ¿Sí? También se evalúa su creatividad a la hora de componer.
Sí. Tesis de licenciatura sobre el tema. ¿De dónde? ¿Qué estás? ¿En estudios orientales? ¿O sobre qué sería, Jorge, la tesis? UBA. ¿Pero es sobre taiko o sobre, no sé? No, de nada, César. Para saber, porque por ahí, si te metías en JSTOR, que debes conocer, acá te paso, y aparte en la UBA vas a tener acceso, pones ahí está, JSTOR. Vas a encontrar de todo, un montón de artículos. Desde multiculturalismo, desde apropiación cultural, estudios de género, Norteamérica está full con eso. Y, ahí vas a encontrar un montón de cosas, digamos, en JSTOR. Yo tengo una cantidad de artículos en alguna computadora vieja que bajé que tenés que poner taiko, wadaiko, Japanese drums. Así que bueno, si alguien más quiere preguntar algunas cosas. Cri. Yo lo que quería comentar sobre esto que decías, un público muy restringido para determinado estilo de música. En el Colón hay un lugar en el subsuelo que se entra por Viamonte, creo, que es un espacio de música contemporánea. Como a mí me interesa, yo iba muchas veces a esos recitales, pero es un lugar que tenés que bajar como 3 pisos, o bajar por escalera o por ascensor, y la capacidad de ese espacio debe ser para 100, 150 personas. Esa es la cantidad que puedes llegar a recibir, que no necesariamente se llena, por supuesto. Pero bueno, como alguien decía, no sé si era Irene Cafiero, creo que los gobiernos tienen que sostener y estimular a los nuevos músicos y a los nuevos compositores para que, bueno, vaya evolucionando el arte y representando el sentir y las características de esa época, ¿no? En Chiste aparecen cosas como musicales, como música en pandemia, pero también hay otros músicos que están muy preocupados para ver cómo expresar lo que sienten como artistas, ya sea desde cualquier rama del arte, lo que sienten en esta situación de confinamiento, de dolor o de lo que sea, ¿no? Y bueno, es el Estado que tendría que ayudar y cubrir y solventar estas manifestaciones artísticas. Pero bueno, no siempre es posible. Sí, yo como músico te diría, siempre voy a estar pidiendo al Estado que me mantenga, pero también si todos los músicos pidieran, todos tienen derecho. No podría mantener a cada uno. Me parece que ahí depende de también de los músicos en general. Claro, pero también hay... Todos tenemos derecho. Claro, Si vamos a ser igualitarios, Claro, pero también hay becas, ¿no? Hay becas en donde uno tiene que tomar el esfuerzo para presentarse y después mostrar, que es una beca de 1 año, 2 años, y después mostrar lo que uno estuvo investigando, en este caso, en el área que elija, ¿no? Qué sé yo, un familiar muy cercano, el cuñado de mi nuera es el escritor Alan Pauls y recibió una beca de Alemania para escribir, por 1 año, para escribir un libro sobre lo que a él se le ocurra. Y bueno, está en Alemania, becado por el gobierno alemán para escribir un libro sobre lo que él quiera escribir. Bueno, tiene un currículum, tiene antecedentes y la gente le da garantía, al gobierno le da garantía para otorgarle esta beca, ¿no? Pero bueno, también es cuestión de
uno formarse y comprometerse con lo que solicita y después mostrar toda tu producción en ese tiempo, ¿no? Es Bueno, un en ese sentido, por compromiso ejemplo, grande. a Sí. nivel taikístico, si es por eso, nosotros hasta que pudimos viajar a Japón, salvo el viaje, es decir, el ticket aéreo, toda la gira, el alimento, etcétera, fue pagado por la Fundación de Taiko de Japón, que en realidad es una Koeki Zaidan. Es medio raro explicarlo, pero es una fundación que funciona en parte con fondos privados y públicos, ¿no? Entonces, pero obviamente para poder llevar un grupo tuvimos que llegar a un cierto nivel. Y lo mismo para mandar una becada, digamos. Entonces, básicamente sí. Y de hecho, si es por eso, en su momento, yo también tenía como algunos contactos en Cancillería o inclusive en Subsecretaría de Deportes. Yo personalmente, mi filosofía era no transar con el Estado o con la gente que estaba en el Estado. El Estado puede ser distintos órganos públicos, no solamente el Estado Nacional, ¿verdad? Con distintas secretarías o subsecretarías. Yo personalmente decidí no transar, digamos, y inclusive en su momento se habló de hacer un festival de taiko con gente, yo tengo contactos así de mi edad en todos los signos políticos, y no acepté. Como tampoco acepté que fuese Buenos Aires Taiko a un festival de percusión en Tecnópolis. Trato de... Porque después tenés que pagarlo eso, de alguna manera. Cuando la beca te llega, cuando el favor te llega, se te pide, tenés que estar tocando acá, tenés que venir a tocar acá. Yo soy bastante punk en ese sentido, soy bastante antisistema, entonces yo personalmente prefiero... Ojo, hemos aceptado viajar 4 veces con todo pago a Japón. Pero yo personalmente prefiero, como soy medio anarquista, diría, todos tenemos derecho. Si hoy alguien que no es músico dice, estoy haciendo música, que el Estado me alimente, tiene derecho. Entonces yo puedo estar 15 años tocando y ¿quién tiene más derecho? Es muy subjetivo, entonces bueno. Mi perspectiva es, no, bancátela y financialo por otro lado. Después si llegas a un nivel, buenísimo. Y ojo, no estoy diciendo que no se dedique dinero a las artes, pero bueno, hay todo un tema siempre con el tema de quién gana y quién, o sea, quién se lleva los subsidios. ¿Puedo decir algo? Sí. Seguramente, pero esto tiene que ver y no tiene que ver. Bueno, tiene que ver con políticas culturales, pero creo que tiene que ver con los secundarios o las primarias que tienen que volver a tener música en las escuelas, ¿sí? Yo tengo un proyecto, pero hay muchos proyectos y algunos llevan a cabo, de aunque sea empezar con las batucadas, ¿sí? En las escuelas, algunas se están armando y a veces esto es como generar que los chicos se empiecen a comprometer con algo, con el ritmo. Y en mi escuela, en donde tengo una cierta relación con los directivos, me han pedido, Irene, trae taiko, a enseñar taiko. Entonces, capaz que hay un proyecto, esperemos después de la pandemia, que se puedan organizar acá en La Plata, de que empiecen capaz tus alumnos a empezar a generar en los adolescentes, que sería una buena performance en las secundarias, ¿no? Digo esto que tiene que ver y no tiene que ver, pero bueno. Sí, igual no está mal lo que decís, pero yo ahí estaba pensando, ¿no? Porque nosotros vivimos en un país que se llama Argentina, que es un crisol de razas, etc. Yo, si a mí me preguntás, para mí el Estado tendría, todos los órganos del Estado tendrían que dedicar su dinero a arte y cultura argentina. Es decir, si vos decís batucada o los carnavales, no sé, las murgas, etcétera, si bien tiene alguna similitud con Uruguay, bueno, somos rioplatenses, con mucha influencia afro, si es por eso, para mí me parece bien que el Estado banque el tango, el folclore, las composiciones contemporáneas actuales, y también me parece bien que el Estado japonés nos banque a nosotros, que afuera de Japón hacemos. En ese sentido yo no protesto porque el Estado no banque al taiko o a la música japonesa. En todo caso, que banque a las asociaciones japonesas
y que las asociaciones japonesas o las instituciones banquen al arte y cultura japonesa. Pero si los griegos le piden al Estado, y si los armenios le piden al Estado, y los turcos le piden al Estado, y después se pelean entre ellos, y qué sé yo, el Estado colisiona, explota. Pero no. Y después puede pasar que una escuela determinada elija, bueno, vamos a hacer taiko, vamos a hacer esto, lo otro, y eso podría ser. Pero me parece que como arte, nosotros que estamos haciendo arte japonés, y muchos acá que son adalides en lo que es la difusión de la cultura japonesa, en todo caso tendrían que recurrir a Japón. Como también el tanguero que está en Japón, también tendría que recurrir al Estado argentino. Y después, o hacer una simbiosis, digamos, en proyectos de intercambio. Pero es jodido porque tenés a quién se beneficia, digamos, de todas las colectividades que hay. Por eso quería aclarar ahí a Jorge, te tiré 2 libros interesantes, Taiko Boom, Japanese Drumming in Place and Motion, y el otro, más picantón, Drumming Asian America Taiko, Performance and Culture Politics. Están ahí. Así que esos 2 libros son fundamentales. Uno de ellos, Taiko Boom, está en PDF, y hay otro más que ahora me lo olvidé, que no lo encontré mientras hablaba y escuchaba. Pero bueno, esos 2 libros tienen toda la historia del taiko prácticamente muy, muy similar, más allá que hay algunas picas entre los primeros grupos de taiko japoneses, y bueno, algunos dicen que fueron los primeros en hacer algo y otros dicen que no, fuimos nosotros. Bien. Bueno, ya cerca de las 9, Giro, vamos a ir Sí. cerrando, porque si no se va a hacer muy largo. Giro, ¿vamos cerrando? Sí, por favor, le quiero pedir a Pablo que nos muestre el flyer de nuestra próxima actividad. Pablo, ¿lo podéis abrir? Muchas gracias. Mientras vamos buscando el flyer, Bruno y Ari, por esta excelente presentación y por el interés que has despertado. No, está bien, 250. A ver, hay alguien que está con el micrófono abierto. Sí, si lo puede cerrar, sí. Bueno, les agradezco muchísimo, Bruno Checone y Ari, por esta presentación, y vamos a contarles de la próxima charla, el martes que viene. Expone, como dice acá el flyer, la crisis de la década del 30, según 5 directores japoneses. Guillermo Quartucci es un argentino que vive en México. Es una persona muy interesante, no tiene nada que ver como su nombre indica, con los japoneses, pero su tío, los de la generación del 40, del 50, del 60, deben haber conocido a un actor muy famoso que se llamaba Pedro Quartucci. Guillermo es el sobrino de ese actor. Y en pandemia se estrenó una película que se llamó Fuerzas Vivas en el Bafisi del 20 de marzo de 2021. Si la buscan en Google, seguramente la van a encontrar, y ahí se van a enterar de quién es Guillermo Quartucci. Pero él no va a venir a hablar de su vida, pero sería interesante que la conozcan a través de esta película que filmaron y estrenaron en el Bafisi este año. Él va a hablar sobre la crisis del 30 y según estos 5 directores japoneses. Habla perfectamente japonés, ha enseñado japonés también en el Colegio de México DF, que hay un departamento de Asia dedicado a Japón muy importante. Seguramente, Bruno, lo conociste, del Colegio de México en Japón. Bueno, así que los invito para el próximo martes. ¿De Pedro Quartucci? ¿Cómo? ¿Quién pregunta sobre Quartucci? Bueno, Se coló la pregunta. perdón.
Lidia Bien. tiene el teléfono, el coso prendido. Ahí lo pago. Bien, bueno. Bruno, y- ¿querés decir un cierre final? No, bueno, Unas no, palabras. muchas gracias a todos por aguantarme este rato. Gracias a ustedes por convocarme. Y bueno, siempre a disposición cuando necesiten. Bueno, muchas gracias a todos y no se olviden que les agradecemos mucho a los que puedan colaborar con el bono de contribución, que si bien están invitados todo gratuitamente, el que quiera colaborar con la Asociación Japonesa desde ya, muchísimas gracias. Nos vemos Les el paso martes.